Todos quieren acción, quieren que algo suceda bueno, aquí tienes. Cucucucucu. Gracias, como siempre, Baan Fan por su ayuda. Había mucho más que iba a decir, pero se supone que ya me estoy quedando dormida, así que comenzaré el capítulo y me preocuparé por las cosas que debería haber escrito para decírtelo después. Levanta las cortinas. Cuando la necesidad de informar a Mai acerca de su reunión con Inoichi la hizo ir directamente a la chica con la que había desarrollado una relación bastante amistosa, Tsume no había considerado, ni siquiera por breves segundos, que la joven no estaría sola. Bueno, eso no era del todo cierto, era de esperar un guardia de lobos, pero no había pensado que la mujer joven y ocupada pudiera estar sentada en una mesa compartiendo una comida con alguien más que ella. Más que eso, ella no había esperado que esa persona fuera Tsukiyomi, la parte superior de la cadena alimenticia. Desde luego, no había considerado que pudiera ser invitada a unirse a ellos. Comprensiblemente, fue atrapada más que un poco desprevenida. Inicialmente, después de informar a uno de los lobos que había estado cerca del complejo del clan Inuzuka que necesitaba hablar con Mai inmediatamente, ya que cualquiera que supiera de su alianza era definitivamente algo que tenía que ser compartido con la voz de la luna, y ser guiado a un pequeño edificio de apartamentos cerca del distrito comercial, había esperado que la casa en la que había entrado bajo la atenta mirada de Wolves perteneciera a la joven con la que había estado pasando tanto tiempo últimamente. Ella había estado bastante equivocada. Un lobo que había entrado antes que ella, el misterioso Tsukiyomi, había recibido suficiente advertencia para cubrir su cara de sus ojos agudos, e incluso cuando ella entró en la cocina los guardias tomaron posiciones visibles alrededor de la habitación. Y, por primera vez, dio testimonio del hombre a cuyas manos ella prácticamente había colocado el futuro de su clan. Ella no sabía muy bien qué pensar de él, sinceramente. No era tan alto, no estaba mucho más arriba que su propio hijo, aunque su hijo era, sin duda, un poco más alto que la mayoría de sus compañeros, solo que el heredero Aburame era más alto y el último Uchiha correspondía casi al milímetro, y su forma era ágil de una manera que mostraba muy poca fortaleza. Al mismo tiempo, se comportaba, incluso sentado, como un hombre que ejercía un gran poder. Tal vez eso fue lo que más la desilusionó. Solo mirándolo, podía ver que él no era muy fuerte, físicamente, es decir, y sin embargo sabía que portaba poder político de gran peso. Era poder, no del tipo que ella solía tratar. No directamente, al menos. Aún así, si él personalmente tenía gran fuerza o no, sin embargo, él lo ordenaba, era innegable. Por lo tanto, con gran cuidado para ser amable en la presencia y el hogar, que fue un poco difícil de entender, el hombre vivía en un departamento bastante económico en el distrito de Mart. ¿En serio? Del daimyo de Wave tomó un asiento ofrecido en su mesa y aceptó agradecido la comida colocada ante ella por uno de los lobos. El daimyo pareció mirarla con curiosidad durante unos minutos, con la cabeza inclinada, y tuvo que preguntarse si el joven, por su estatura, no podía creer que tuviera más de 20 años, la había visto antes a pesar de haberlos elegido para trabajar con ella. O tal vez no sabía qué hacer con su presencia prácticamente no anunciada. Ese pensamiento le recordó que esta era, de hecho, su primera reunión y que, a pesar de que había elegido a su clan, sus acciones de hoy definirían su primera impresión de ella. Esperemos que en una luz positiva. Entonces, Tsume, no es que no esté feliz de verte, pero ¿qué te trae por aquí esta noche? La voz de Mai, como siempre, fue agradablemente cortés, pero carecía de la calidez habitual a la que Tsume se había acostumbrado. Era de esperar, ya que ahora era un momento para los negocios más que una llamada social, pero todavía le parecía mal a la mujer que había pasado la mayor parte de su tiempo libre con ella. Tsume echó un rápido vistazo al líder de los lobos, que permaneció en silencio y majestuosamente relajado en su asiento. La voz de la luna, de hecho, parecería ocasionalmente. Notó que solo Mai tocaba su comida, tomando pequeños bocados entre sorbos de su bebida. Ella misma, a pesar de no querer ser grosera, dudaba de simplemente sentarse y compartir una comida que ella había interrumpido, principalmente debido al hecho de que la interrupción ya era grosera, y Tsukiyomi no podía continuar con su comida con su regalo, como requeriría que revelara su rostro. ¡Qué primera impresión brillante! Tenía información que necesitaba compartir contigo, Mai. ¿Oh? Una ceja se levantó en una pregunta e incluso Tsukiyomi pareció inclinarse más cerca de la mesa en la menor cantidad, mostrando que él también estaba interesado en lo que la matriarca de su clan elegido tenía que decir.
Se trata de Inoichi. Antes de que pudiera terminar, Mai le había echado un vistazo a su señor mientras perdía su postura relajada y se sentaba rígidamente en su asiento. Tsume podía sentir sus ojos ocultos arder en ella mientras su voz, suave pero al mismo tiempo dominante, prácticamente siseaba sus palabras. Tienes toda mi atención, Inuzuka Tsume. Por su reacción, ella no lo dudó por un segundo continuar. Ella realmente no necesitaba permiso, pensó, pero de todos modos hizo caso de su palabra. Se me acercó recientemente, dijo que sabía que yo estaba aliado con los lobos. Quería entrar. Tsukiyomi estuvo en silencio por un momento, moviéndose no un músculo, mientras Mai lo miraba, preocupación en sus ojos. Luego, en un solo instante, pareció relajarse por completo. Tsume podía sentir la sonrisa escondida detrás de su bufanda y estaba segura de que si no hubieran sido oscurecidos por la sombra de su capucha, sus ojos se hubieran reído. En lo que, sin embargo, ella no sabía, y la inquietó. ¿Qué hay de esto? ¿Fue divertido? Él sabía que sí. No estaba del todo convencida de que fuera realmente una pregunta, pero aún así respondió. Lo hizo. No estoy seguro de cómo lo descubrió, pero se me acercó directamente al respecto. No podía ofrecer nada más que promesas vacías con su posición en el clan Yamanaka, pero pensé que los dos querrían saber de todos modos. Entonces tienes buen instinto. Ella podía sentir la sonrisa en su voz, y no era agradable. Esto es exactamente lo que he estado buscando. Tsume sabía que los lobos y el Yamanaka habían estado en desacuerdo antes, pero no habían resuelto los problemas que tenían hace mucho tiempo. Si ese era realmente el caso, ¿por qué Tsukiyomi parecía tan complacido de conocer las acciones de Inoichi? ¿Qué no sabía ella? Momentos después, ella supo exactamente qué era lo que causaba tal reacción. Mai, había un matiz peligroso en su voz, como un suave gruñido en la noche. Creo que Tsume aquí nos ha encontrado la fuente de esos espías. Ella entendió entonces, al menos un poco, de la situación. Y por lo que sabía, no iba a ser bueno para la cabeza de Yamanaka. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Estaba infinitamente contenta de no haber hecho ningún arreglo sólido con el hombre. Fueron miradas cautelosas, pero no estaba segura de cómo reaccionaría ahora que el que estaba detrás de la muerte de sus hijos estaba más o menos confirmado. No era una certeza perfecta, pero estaba lo suficientemente cerca para que Naruto actuara, eso sabía sin duda alguna. Lo que ella dudaba era el curso de acción que tomaría. Sus ojos oscuros lo siguieron mientras él se reclinaba en su silla, más relajado de lo que ella lo había visto desde que ella le contó lo que sucedió. Estaba feliz por eso, no tanto cuando pensaba en lo que él podría estar a punto de hacer. Aún así, durante el resto de la cena, que en realidad era solo ella y Tsume, terminando sus platos en presencia de Naruto, su señor parecía estar de buen humor, bueno, en el sentido de que sus emociones más negativas ahora tenían algo en lo que enfocarse y los pensamientos de traerles dolor y miseria, las encontraba atrayentes. No fue hasta que Tsume se fue a su casa que todo cambió. En la oscuridad de la noche aullaban, ansiosos de sangre, figuras de sombras, deslizándose por el mundo como el aliento de dioses olvidados. El pueblo escondido en las hojas no se despertó al pasar la manada ni su heraldo, una figura más pequeña que se lanzó sobre los tejados y por los callejones como un acróbata de un carnaval de medianoche. Él era su rey, su dios, y esta noche los vería alimentarse. Los lobos voló detrás de él, saltando grandes distancias para permanecer en los talones de su amo. Apenas lo notó, toda su atención se centró en la tarea en las manos. Más que un mensaje, más allá de la justicia, esto era venganza. Y él apenas podía esperar. Mientras su manada casi salivaba ante la idea de derramar sangre en su nombre, también él se sintió abatido por la idea de tomar reparaciones para sus hijos perdidos de la carne de su enemigo. La caza estaba activada. No habían sido sutiles. Con el sonido estrepitoso de una ventana destrozada, el mismo Tsukiyomi lideró la carga, seguido rápidamente por sus lobos lanzándose a su alrededor. Convergieron sobre su blanco asustado y lo inmovilizaron en el suelo de madera de su habitación antes de que el resto de sus camaradas acabaran de deslizarse por la ventana. Dos lobos inmediatamente tomaron mensajes en la puerta cuando otro se deslizó a través de él, justo a tiempo para obligar a la esposa de Inoichi a alejarse de la puerta del dormitorio que se cerraba detrás de él con la puerta segura. Tuvieron un momento, pero nada más. Incluso ahora podía escuchar a la esposa del hombre gritando y no pasaría mucho tiempo hasta que los miembros del clan Yamanaka vinieran a investigar. Si fueran inteligentes, reconocerían a los lobos por lo que eran, la parte superior de la cadena alimentaria, y se retirarían. Tsukiyomi no tenía mucha fe en que eso sucediera. De hecho, no tenía fe en que eso sucediera.
Sabía a ciencia cierta que estas personas, las mismas que pensaban que era una buena idea enfrentarse a él antes, intentarían lo mismo de nuevo rápidamente. Tonto, tal vez, pero enteramente demasiado humano. Él lo entendió lo suficientemente bien. Ojos morados que se apartaban de la puerta resguardada y bajaban hacia su cautivo, una sonrisa perversa asombró sus labios. Por supuesto, tenía una sensación, una sospecha, pero ahora todo estaba confirmado tanto como era posible. Fue una pena, en realidad, que el que ahora sostenía el águila tendida en el suelo tuviera que ser Yamanaka Inoichi. Había pensado mucho en el hombre, y todavía lo hacía, y era una pérdida horrible hacer lo que estaba a punto de hacer. Sabía por qué el hombre hizo lo que hizo, comprendió que las cosas habían pasado fuera de su control y aprobó los pasos dados en tal situación. Lo que, entonces, determinó que había hecho algo mal fue el simple hecho de que había sido en su contra y había llevado a la pérdida de sus hijos. Eso era inaceptable, incluso si la mentalidad detrás de las acciones tomadas fuera admirable. Inoichi tendría que pagar independientemente. Sin embargo, unas cadenas de pensamiento más oscuras que los corazones de los hombres se deslizaban por el suelo, frotando ásperamente la dura madera mientras se sacudían hacia el objetivo que ataban con fuerza. Inoichi con seguridad bajo su control, los lobos retrocedieron sin orden. Inoichi, 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 Tsukiyomi negó con la cabeza decepcionado mientras caminaba hacia el hombre atado. Aplaudo tus esfuerzos, realmente lo hago. De hecho, casi te las arreglas para salir del desorden en el que te encontraste. Pero el hecho es que deberías haber sabido mejor que intentar esconderme esto. Dirigió al hombre una mirada extraña, sobre todo porque su cara todavía estaba escondida detrás de su habitual pañuelo y capucha, lo que significaba que nadie sabía qué tipo de aspecto estaba dando realmente a quienes lo rodeaban. Aún así, su cabeza se inclinó para indicar algún tipo de cambio. Lo que quedaba en el mejor de los casos era adivinar, pero la curiosidad no parecía muy lejana. Te di esa advertencia, ya sabes. No había sido consciente de que realmente era usted el que estaba detrás de todo, pero todavía era una oportunidad para que apareciera o, al menos, corriera muy, muy lejos. El hombre había dejado de luchar contra las cadenas, consciente de que era inútil. Aún así, no miró con miedo a sus captores, sino más bien en una resolución tranquila. Esperaba morir este día por sus errores, pero todavía había una última cosa que tenía que hacer antes. Fue solo con tremendo esfuerzo que logró ignorar los gritos de pánico de su esposa al otro lado de la puerta. Debería haberlo hecho, sí, pero eso solo habría confirmado el hecho de que los Yamanaka estaban detrás de eso. No podría hacerle eso al clan. Naruto asintió 2 veces, reconociendo el sentimiento, pero rápidamente volvió a negar con la cabeza. Podría haber confirmado que eras tú detrás de él, Inoichi. Incluso preocupada por la seguridad del clan, tu hija estaría más centrada en evitar nuestra ira y cualquier miembro del clan que actúe por tu cuenta me habría entregado a mí. Para proteger a tu familia. Dejó de moverse para mirar silenciosamente a su presa por un momento. Sé que eras solo tú y tú. Anteriormente, tu clan deseaba que se tomaran medidas y tu heredera cumplió, pero en este caso fue la decisión consciente de un hombre. No fue buena, ¿sabes? No. De acuerdo, Inoichi, no fue así. Pero lo hecho está. Muy bien, Inoichi, de acuerdo. ¿Estás listo para enfrentar la pena por tus acciones? Los ojos de Inoichi se movieron rápidamente hacia la puerta detrás de la cual todavía podía escuchar los sonidos de su esposa histérica. Con un suspiro, se volvió hacia Tsukiyomi, se volvió hacia Naruto y le preguntó qué había sellado su destino. ¿Cómo descubriste que era yo? Te acercaste a Tsume demasiado temprano. Eso decía todo lo que necesitaba saber, pero incluso mientras asentía con la cabeza en comprensión, Naruto continuó: si hubieras esperado más, no habría estado tan fuera de lugar haber descubierto su conexión ahora que los lobos son más abiertos, pero descubrirlo tan pronto. Descubrirlo así como un espía en compañía de un Yamanaka escapa de nuestras fauces. Él chasqueó ligeramente en decepción. Estabas tan cerca, Inoichi, tan cerca, y ahora forzas mi mano. Muy bien. Sus ojos se cerraron, esperando su final por las palabras de Naruto. Solo él debía ser castigado por sus acciones, y eso era lo suficientemente bueno para él. Mientras su familia se salvara, él aceptaría las consecuencias de sus errores. No vio el asentimiento que Naruto le envió a sus lobos, ni tampoco vio la herramienta extraída de una bolsa que uno de ellos había traído. Pero con el sonido resonante del metal mordiendo madera, lo sintió.
incluso cuando apretó la mandíbula para contener el grito que quería arrancarse de su garganta, los lobos se apartaron de sus brazos cortados, sin perder el precioso y poco tiempo que tenían. Los ojos de Inoichi se abrieron justo a tiempo para ver las dos hachas de mano caer simultáneamente sobre sus rótulas. No era un corte serio, la carne alrededor de la articulación se rompió cuando el metal chocó contra su hueso. A diferencia de sus brazos, que habían sido cortados en el hombro, le dejaron la parte superior de las piernas, aunque la razón detrás de eso no podía comprender. Ni siquiera iba a intentarlo. Solo era vagamente consciente de los 4 lobos, 2 de los cuales acababan de empuñar esas hachas, que fueron al campo de trabajo vistiendo sus heridas, cauterizándolas lo suficiente como para evitar que muriera desangrado. Sin embargo, de lo que él era demasiado consciente, era el enfoque de Tsukiyomi, quien silenciosamente aceptó una espada de un lobo, sin apartar la mirada del hombre sin extremidades que tenía delante. A través del dolor, notó con curiosidad la rareza de la cuchilla particular más allá de la curva malvada que no se ve a menudo en manos de shinobi. Había algo fuera de lugar. Le llevó un momento darse cuenta de que la hoja estaba al rojo vivo, probablemente por un katokjutsu de poca potencia. También tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo extraño que era que abordaran sus heridas cuando su señor se estaba preparando para el ataque final. Parecía, para su mente dolorida, como una pérdida de esfuerzo, a menos que, por supuesto, el dolor fuera todo el punto. Pasarían unos momentos antes de que se diera cuenta de que el cuchillo no tenía la intención de acabar con su vida, pero tampoco era algo de lo que pudiera contarle a otros. Porque ese cuchillo había sido para su lengua. Con movimientos rápidos el músculo había sido removido de su boca y Naruto miró su premio con curiosidad antes de volver su atención al shinobi nuevamente lisiado. Te dije, Inoichi, que serás devorado. Entonces comenzó a alejarse, incluso cuando sus lobos se dispusieron a envolver las extremidades retiradas y colocarlas en la bolsa de lona que había sujetado las hachas para quitarlas, pero no necesitas estar muerto para que lo hagamos. He tomado tus piernas para recordarte la locura de tratar de correr, tus brazos para que no actúes, y finalmente tu lengua para que no puedas hablar. Continuó hacia la ventana en la que había entrado mientras hablaba, sin prestarle atención al hombre, tal vez ni siquiera escucharía sus palabras. Hay formas de que puedas evitar esto, estoy seguro, pero espero que hayas aprendido hoy lo tonto que sería intentarlo. Dio media vuelta y se dirigió al hombre una última vez esta noche. Vive, Inoichi, como un constante recordatorio a tu clan del costo de la locura. No permitas que me vuelvan a cruzar. Y con eso, seguido por sus lobos, desapareció en la noche. Había una fiesta para preparar. Tropezar con la situación una vez había sido lo suficientemente inesperado, pero luego ella había sido invitada a unirse a ellos. Tsukiyomi notó al instante, estaba de muy buen humor todavía. Había algo en él que parecía un poco disgustado, no, un poco decepcionado, pero en su mayor parte proyectaba una sensación de victoria que no podía evitar pensar que de alguna manera estaba relacionada con la información que había compartido con él el día anterior. Tal vez por eso la invitaron a unirse a ellos. Tampoco pudo evitar notar el aumento masivo de lobos a su alrededor, a menos que se equivocara. Esta era al menos una guardia completa, lo que significaba casi todos los lobos actualmente en Konoha. La cena se sirvió y se consumió casi en silencio, los lobos de pie alrededor de la habitación con una atención relajada, y no fue hasta después de que todo se hubo consumido que Tsukiyomi se puso de pie e indicó a uno de los lobos que trajera una última copa para el grupo. A diferencia de la comida propiamente dicha, todos los que estaban en la sala se encontraron con un vaso en el que vino, y una añada muy fina, en la que, si la botella era algo de lo que basar, se sirvió generosamente. Las cosas solo se volvieron más extrañas cuando las palabras de la tostada de Tsukiyomi sonaron en sus oídos. Aún así, ella se llevó el vaso a los labios y bebió profundamente antes de tener la oportunidad de realmente registrarse en su mente. Para consumir la sangre de nuestros enemigos, aquellos que cortarían a mis hijos y matarían a los hermanos de los lobos. Para su propia inquietud, no podía sacudirse la sensación de que había querido decir eso literalmente. Mirando hacia abajo a su vaso medio lleno, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Él no lo había hecho, ¿o sí? Pasaría una semana hasta que el destino de Yamanaka Inoichi escapara al público de Konoha y el segundo que Tsume lo escuchara lo supiera con absoluta certeza. Él tuvo. Al principio, se sorprendió de que cada uno de ellos pareciera tan enérgico, pero no tardó en descubrir por qué. El espía que había matado a sus familiares e hirió a 2 de sus miembros había sido descubierto y, mientras el espía no había sido encontrado, el que él había respondido había sido
Más que eso, los lobos lo habían atrapado. Sus miembros, se dijo, habían sido cortados de su cuerpo y su lengua, la misma que había dado las órdenes a los espías, se la cortó de la boca el propio Tsukiyomi. Habían dejado al hombre con vida, un recordatorio del precio que los cruzaba transportados, pero sin duda fue derrotado, otro enemigo de los lobos vencido. Con suerte por última vez. Por otra parte, no creía que a los wolves les importaría aplastarlos otra vez, sin embargo, muchas veces se tardó en transmitirles el mensaje de que no se los debía molestar. Eventualmente se hundiría, no solo para sus enemigos actuales sino para todo el mundo. Aún así, ahora no era el momento de pensar en eso, ahora era un momento para celebrar el hecho de que el que había robado de la manada a sus compañeros lobos, había sido castigado por su tontería. Pronto se dio cuenta de que había más motivo de celebración que incluso para Tsukiyomi, en un gesto bárbaro que apelaba a la naturaleza animal de su manada, les había enviado sangre y carne del agresor, para ser consumidos esta noche. Le había contado al hombre el destino que le aguardaría antes de que se descubriera su identidad. Te devoraremos. Y ahora, por lo que ella entendía, eso era exactamente lo que los lobos estaban a punto de hacer. Casi la totalidad de los lobos estacionados aquí en Nami no Kuni, que componían la mayoría de los lobos en el paquete en sí, se reunieron para compartir esta comida. Se encontró a sí misma, el único presente no lobo, sentado entre Sai y Rito, el sobreviviente del evento que lo había llevado a esto, el capitán Alto Keigo, el que había estado con el guardia que atrapó a los espías y recibió una cara llena de nota explosiva por el esfuerzo, estaba sentado junto a él, todavía cubierto de vendajes. Yakushi Kabuto se sentó al otro lado de Sai y junto a él estaba sentado uno de sus líderes del grupo Saun. Sentados ante ellos estaban los lobos, la emoción casi palpable en el aire. El guisado había sido escogido como la forma en que devorarían a su enemigo, la sangre mezclada en un caldo hecho con médula hervida y restos de grasa. Naturalmente, a pesar de no ser la carne de su enemigo, el guisado estaba lleno de trozos y solo una dispersión de papas y unas pocas zanahorias permitían que se llamara algo más que sopa de carne. Por supuesto, eso fue para las masas celebrantes. A los que estaban en la mesa principal, como Ana, se les ofreció una taza más pequeña de sopa y un plato de carne a la parrilla. No fue difícil llegar a la conclusión correcta de lo que era esa carne. Sai y sus compañeros lobos, despreocupados con la moral generalmente aceptada de la sociedad, no perdieron el tiempo para comenzar. Sin duda consideraron un gran honor que su señor les permitiera así cuando los demás tenían que conformarse únicamente con el guiso. Las cocinas se habían preparado. Kabuto y su compañero Saun Shinobi tomaron parte en la celebración al consumir el guiso, pero cortésmente rechazaron los platos que se les ofrecían. Y a la izquierda Ana en una encrucijada. Ella rechazó la carne humana como Saun no tuvo ninguna consecuencia. ¿O participó de ella como los lobos? Sabía que era inmoral, pero ¿qué lugar tenía la moral humana en la manada de la que se había convertido? Y además, nadie tenía que saber, ¿verdad? Poco sabía que su primer mordisco fue observado por cada persona allí y fue en el momento en que se fue por su segundo que cementó su posición entre ellos. Inuzuka Ana era un lobo, si no de nombre, ciertamente de corazón. Ignoró la mirada inquisitiva del único ocupante de la habitación oscura, en lugar de centrarse en el pequeño frasco que había sido en su última carta. Y lo más interesante fue el hecho de que le enviaban una carta que no era una respuesta a la que ella había enviado. La había enviado con el propósito expreso de comunicarse con ella. No es que dijera mucho, pero era muy poco más que un párrafo, pero decía mucho. Tobi, Mikoto, ¿a qué te enviaron? Una segunda voz de la misma fuente continuó el interrogatorio. ¿Y quién lo envió? ¿Con quién estás en contacto? La segunda voz era más profunda y era notablemente sospechosa. Entonces era extraño que vinieran del mismo ser. ¿Podrían ser realmente ambos curiosos y desconfiados al mismo tiempo? Es de un amigo. Ella respondió distraídamente, levantando el pequeño vial de vidrio hacia la luz para ver mejor su contenido. Un resplandor rojo claro salpicó su cara revelada, casi resplandeciente contra la piel pálida, mientras reflexionaba sobre lo que sostenía en ese momento. Un amigo. Esa había sido la voz más oscura, una que era áspera y grave. No tienes amigos. Acusa al otro. Casi se podría haber fruncido el ceño. Yo sí, afirmó ella. Uno. Y él me envió esta carta. ¿Y qué dice? La voz más clara hizo la pregunta que el otro indudablemente quería saber. No mucho. Se podía escuchar la pequeña sonrisa en su voz, incluso si era difícil distinguirla en la oscuridad. Estaba siendo intencionalmente vaga solo para molestarlo. Si estaba funcionando, su disfrute de ese hecho era bastante fácil de reconocer. Solo una explicación del regalo. ¿Y el regalo?
Era evidente que la mitad más oscura se estaba impacientando con ella y sus explicaciones poco informativas. La sonrisa no había dejado su voz, pero tomó un matiz perverso. La sangre de un enemigo. Sin apartar la mirada del frasco, la carta estalló en llamas. Era un viejo truco de su clan, unos pocos sabían antes de la masacre simplemente por su simplicidad. Ninguno se había molestado en aprender algo que parecía tan fácil cuando había un jutsu más impresionante que dominar y, en muchos casos, robado. Aún así, pudo usarlo ahora para deshacerse de la carta que tenía a su observador tan sospechoso. No habría lastimado dejarlo leer, de hecho, probablemente hubiera sido mejor para ella, pero había sido escrito por su amado hijo solo para ella y no quería compartirlo con nadie. Quitándose el tapón con los dientes, bajó rápidamente el contenido tal como le habían pedido, tragando con facilidad. Si el que estaba en su habitación hubiera sido cualquier otra persona, tal vez encontraran la acción un poco extraña teniendo en cuenta que esta persona en particular tenía el hábito de comer personas. Sin embargo, no era nada fuera de lo común. El hecho de que reconociera el simbolismo como devorar al enemigo solo lo hacía parecer más correcto. Dando un encogimiento de hombros, el ser con dos voces salió de la habitación de la mujer. No sabía quién era su amigo ni qué enemigo había vencido, pero siempre y cuando no afectara los planes que el maestro le había confiado antes de su fallecimiento, realmente no le importaba lo que ella hiciera. De hecho, en tanto los demás creyeran que ella era quien decía ser, ella podría seguir adelante y hacer cualquier cosa que quisiera. Pain creía que ella era la poderosa aprendiz, y la voz de Madara y los demás la vieron en algún lugar entre infantil y psicótica. Algo como esto probablemente no cambiaría ninguno de esos puntos de vista, y eso le iba bien. Si ella quería beber la sangre de sus enemigos, que así sea. Solo esperaba que la próxima vez ella le ofreciera algo. Orochimaru pasó mucho menos tiempo que otros cuando encontró un frasco de sangre en su poder. La nota era bastante simple, diciéndole nada más que lo que ella sostenía era la sangre de un enemigo que había sido castigado adecuadamente por sus acciones contra los lobos. Habían sido castigados y su ahijado había tenido la amabilidad de enviarle parte de ellos. Con un solo y rápido movimiento, ella había descorchado el frasco y se había llevado la sangre a la boca, donde se tomó un momento para saborear el sabor de la victoria, no de ella, sino de la de su querido ahijado. Era un niño tan bueno, cuidándose a sí mismo, a sus fuerzas, a sus enemigos y asegurándose de enviarle sus regalos. Y hablando de regalos, todavía le debía a él bastantes. Realmente necesitaría dedicar más tiempo a encontrar algo adecuado para el joven que tanto le recordaba a ella misma cuando tenía esa edad. Fue absolutamente hermoso. Mientras tragaba la sangre y sonreía al sentir que se deslizaba hacia abajo para acomodarse en su estómago, volvió a mirar el sobre del que había sacado el vial. Tirando de él, solo se dio cuenta de que se estaba rompiendo contra una de las paredes de piedra de su escondite, más concentrado en doblar cuidadosamente la carta para guardarla con todos los demás. Incluso si no era más que una descripción rápida de su regalo, Naruto aún la escribió para ella y eso la hizo preciosa. Ella se aseguraría de tratarlo como tal. Pero primero, tal vez, un retiro rápido a sus cámaras. Ese chico tuvo el efecto más maravilloso sobre ella.